Realmente estamos felices de estar en la casa de Dios. ¿Cuántos están felices de estar en la casa de Dios? El mejor lugar, ¿no? No hay otro lugar en el mundo, como cantamos, ¿no?, que estar en la presencia del Señor, recibir de Dios, recibir la palabra, la confraternidad de los hermanos. Saludamos a nuestros hermanos que están a través de Facebook en esta mañana conectados. Le mando especialmente un saludo a Gabriel, allá en Valencia. Le mandamos un saludo, ¿no?, a Gabriel, que nos saludaba recién en Facebook. Y por supuesto que cada uno es bienvenido a la casa del Señor esta mañana preciosa, ya de primavera prácticamente, que el Señor nos ha regalado. Quiero darle una bienvenida especial. Hemos dado bienvenida a quien estaba por primera vez hoy, que era una joven, allí, ya la saludamos, bienvenida. Y también allá tengo un matrimonio con los niños que están de Cuba. Pónganse en pie allá atrás, a ver, ¿están los chicos? ¿No andan por allí? Están ahí también. Bueno, un aplauso de bienvenida también a la familia, a la casa de Dios. Ellos son bautizados en agua en la iglesia de Dios en Cuba también, amén. Así que están en su casa en la iglesia de Dios, acá en Uruguay. Bienvenidos a la casa del Señor. Y todos sean bienvenidos, ¿no? Todos sean bienvenidos siempre a la casa del Señor en este día. Vamos a leer la Biblia en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11. La pastora nos hablaba del rey David. Y bueno, qué tremenda la vida de David, cómo nos inspira, nos llena de bendición y cuántas cosas podemos aprender de David. Recuerde, como siempre digo, que la palabra de Dios es para inspirarnos, ¿verdad?, para desafiarnos. Y en esta mañana quiero hablar acerca del rey David y de la historia del rey en un episodio ya de su vida más establecida. Dice el capítulo 11, David y Betsabé. Gracias, Javier. Conocemos la historia, muchos conocen la historia de David y Betsabé, ese tiempo de tentación, de pecado. Pero no me voy a centrar en ese hecho, me voy a centrar en el tema del que David estaba en el lugar que no tenía que estar, ¿verdad? O mejor dicho, no estaba en el lugar que sí tenía que estar, que no es lo mismo. Y dice el capítulo 11, versículo 1, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. Pero, es importante eso, David se quedó en Jerusalén. ¿Qué dice la última frase? Pero David se quedó en Jerusalén. David era un rey, ¿verdad? Todos conocemos al rey David, pero también podríamos decir que David era un guerrero. Y si nos vamos antes todavía, ¿qué era lo primero que era David? Era pastor, ¿no es cierto? Así que fue una secuencia en la vida de David, que él fue pastor, cuidaba las ovejas, fue guerrero, porque mientras cuidaba las ovejas, él muchas veces tuvo que librar batallas, no contra ejércitos, sino contra fieras, contra osos, contra leones, contra todo aquello que venía contra el rebaño. ¿Qué quiere decir? Si bien David en este tiempo que lo encontramos históricamente o cronológicamente era el rey, él no había nacido rey, él tenía un proceso, ¿verdad? Y tenía un oficio diferente, ¿verdad? Él era un guerrero, él había matado a Goliat. A veces cuando vemos al rey David, ¿verdad?, y lo vemos tocando el arpa, ¿verdad? Y lo vemos danzando, y lo vemos cuando se sacó el efod y danzó delante del arca, y vemos como algo hasta romántico de David. Decían, no, David era un romántico, ¿verdad? Pero detrás de eso tenemos que ver, y nos vamos en la historia y en nuestra mente, y vemos cuando él mata a Goliat, por ejemplo. Entonces ahí vemos que no era nada como de tanto romanticismo, era un hombre de guerra. Y cuando él va a enfrentar al gigante Goliat, él dice, ¿cuál es el pensamiento? ¿O qué lo lleva a él a tomar esa determinación de ir ante Goliat? Dice, yo ya maté osos, ¿no? Maté leones y Dios estuvo conmigo, y así como estuvo conmigo en aquel momento, también estará conmigo ahora. ¿Qué quiere decir? Que toda la historia, los momentos vividos por David eran lo que lo iba marcando para los nuevos tiempos que tenía y los nuevos desafíos que él enfrentaba. Su fe iba siendo aumentada a través de las circunstancias de la vida que él estaba llevando. Él estaba hecho para la guerra. Y en cada una de aquellas batallas, ¿verdad?, su fe y su dependencia de Dios aumentaba. Cuando él dice, cuando va ante el gigante, dice, yo no voy con lanza, ¿verdad?, no voy con espada, yo voy
en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Qué quiere decir? Que él era un guerrero, pero en la batalla su dependencia era de Dios. Era un hombre que dependía de Dios. O sea que él llega a ser rey, pero no fue en situaciones fáciles. Dios lo ungió, Dios lo apartó, ¿verdad? Pero él tenía toda una historia de guerra. El palacio, entonces, donde estaba David, cuando leemos este versículo del capítulo 11, versículo 1, el palacio era un lugar de paso, era un lugar tal vez donde él ahora estaba acomodado, donde estaba bien, tenía todas las cosas, pero no era su lugar original. Él era un guerrero. Él estaba hecho para la batalla, no estaba hecho para el palacio. El palacio fue una consecuencia de toda la historia que él tuvo para poder llegar a ese lugar. El palacio era un momento, pero el campo de batalla lo llevaba a ser un conquistador. Adentro del palacio no podía ganar ninguna batalla. Adentro del palacio no podía tener la dependencia de Dios. Adentro del palacio tal vez no sabía lo que era el peligro. Pero en la batalla, aunque parezca mentira, era un lugar seguro para la vida espiritual de David. El palacio no era un lugar seguro para la vida espiritual de él. A veces tenemos que entender que la batalla es el lugar que nos mantiene muchas veces vivo y espiritualmente fuerte. ¿Entienden lo que les digo? La batalla. En el palacio no hay guerras, pero puede haber las tentaciones más grandes cuando estamos en el ocio y estamos distraídos. Así que David era un guerrero y tenemos que entender que no nos podemos quedar en el palacio en los tiempos de guerra. David se acomodó pensando que ya había logrado todo. Y realmente es un peligro cuando uno piensa que ha logrado todo, ¿no? O cuando piensa que esto sí lo tengo solucionado, ¿no? Esto sí lo tengo resuelto. Y sabe que en la vida espiritual y en la vida cristiana, cada día necesitamos más de Dios. Necesitamos una dependencia mayor de Dios. Yo voy a leerles algunos versículos nomás, pero si usted lee el capítulo 8, para que entiendan lo que había logrado David. En el capítulo 8, versículo 1, si seguís conmigo, Alexis, estoy en segundo libro de Samuel, ¿no? 8:1, por ejemplo, dice, después de esto, y estamos hablando de cuando ya lo iba estableciendo y consolidando el reino, dice, después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. ¿Se acuerdan que los filisteos eran originalmente los de la franja de Gaza, ¿verdad? En la parte occidental eran los guerreros eternos del pueblo de Israel, los filisteos. Y que dice que David, ¿qué hizo con ellos? Los sometió. Y tomó David a de mano de los filisteos. Vamos a leer el versículo 6 ahora. Dice, puso luego David guarnición en Siria de Damasco. Y los sirios, toda la nación siria era impresionantemente fuerte en guerra y lo demás. Dice, y los sirios fueron hechos, ¿qué cosa? Siervos de David y sujetos a tributo. No solamente estaban sujetos a David, todo Siria, sino también que le pagaba los tributos y era mantenido económicamente por los ejércitos de Siria, por el pueblo de Siria. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Qué tremendo esto, ¿no? Donde se le ocurría ir al rey y pelear una batalla, él ganaba la batalla. Vamos a leer el versículo 13 y 14 ahora. Dice, así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios. Escuche, cuando regresaba de derrotar a los sirios, de paso, ya que paso por acá, ¿no? Ya que paso por acá, dice, destrozó a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal. O sea, de pasada, cuando estaba volviendo, mató 18,000. O sea, para que usted entienda que él era un guerrero. Era un hombre de guerra, de batalla. Capaz que después uno lo ve a David, el rey, ¿verdad? Y con la vestimenta, ¿verdad? Y el efod y la corona, pero para David eso era consecuencia nada más. Dios lo había hecho para la guerra. Qué tremendo que es esto. ¿Qué quiero decir con todo esto? Gracias, Alex. El rey extendió sus dominios. Venció a cuanto ejército tuvo por delante. Lo que no pudo vencer fue la tentación. Todas las batallas las pudo ganar. Pero no pudo vencer la tentación y la trampa que el diablo le puso para hacerlo caer. Porque él estaba donde no tenía que estar o no estaba donde sí tenía que estar. Y a veces cuando tenemos que estar en un lugar y no estamos, pensamos que no pasa nada, pero no es solamente lo que hagamos en aquel lugar, sino lo que me evito de pasar por quedarme
en este lugar. ¿Me entienden? Entonces yo digo, qué interesante que es poder estudiar esta palabra de David. Esto aumentó su confianza. Guerra, matar miles. Y de hecho se lo decían y se lo cantaban, ¿se acuerdan? Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. ¿Se acuerda que se enfureció ahí este hombre, Saúl, por esta situación? Esto aumentó la confianza, todos sus planes se fueron concretando en el presente, como traer el arca del pacto. Él trajo el arca del pacto a Jerusalén, después que estuvo en la casa de Obed-Edom 3 meses, ¿se acuerda? Y en el futuro también lo potenciaba. O sea, no solamente el ser un victorioso en las guerras le daba un presente de seguridad en el cual él trajo el arca del pacto, por ejemplo, sino que también le marcaba un futuro de gloria, ya que Dios pone en su corazón construir el templo de Salomón, que Salomón lo construye su hijo, y él también va a construir, ¿verdad? En el futuro el templo, va a hacer los planos del templo y le va a dar las medidas y le va a conseguir todos los materiales a su hijo para que construya el templo. ¿Qué quiere decir esto? Que la bendición de Dios se extendía por sus generaciones. La bendición que él tenía le permitía tener una proyección hacia el futuro de victoria, dándole la gloria a Dios. Cuando uno lo analiza de esa manera, pasado, presente y futuro de David, en ese lugar donde estamos ahí parados, vemos un hombre victorioso. Vemos un hombre victorioso en Cristo, fortalecido por el poder de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios. O sea, todo lo que él se proponía, dice acá, se estaba concretando. De hecho, cuando él habla del templo, ¿se acuerdan que él dice, estoy mal porque el arca del Señor está dentro de cortinas y yo estoy en el palacio? Qué diferente fue el momento posterior, ¿no? Y él pone en su corazón construir aquel templo y el profeta le dice, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Qué tremendo, ¿no? Si te dicen eso, uno puede sentirse muy poderoso. Sin embargo, hermanos, la Biblia dice en 1 de Pedro 5:8 que el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quién devorar. ¿Cuántos sabían ese versículo? Así que el diablo, ¿cuántos sabían que el diablo existe? Las fuerzas del mal, dicen, para hacerlo más suave, ¿no, Gastón? Las fuerzas del mal, las tinieblas. No, es el diablo, es el enemigo de las almas. Y dice que anda alrededor, ¿no? Anda alrededor buscando a quién devorar. Como decía un viejo predicador, ¿y de qué se alimenta el león? De carne, ¿no? Así que los que andan en la carne son como son los candidatos, ¿no? El olorcito asado, ¿viste? El olorcito asado, ¿viste? ¿Viste cuando vos pasás por un lugar y parece, ¿no? Bueno, y el cristiano que da olorcito a carne, olorcito asado, parece que ahí el diablo ¿cómo es? Lo tienta, ¿viste? Como que te hace ese rudito, ¿no? Ninguno piensa en comida en este momento, es temprano todavía. Dice que el diablo anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Y qué significa ese devorar? Es sacarlo de la comunión con Dios. Sacarlo de la comunión con Dios. Nadie que esté fuera de la comunión con Dios, usted le pregunta, ¿así que estás fuera de Dios, estás sirviendo al diablo? Nadie le va a decir que está sirviendo al diablo, porque no lo sabe muchas veces. Pero alguien que no le da la gloria a Dios, le da la gloria al diablo. Porque él lo que quiere es quitarnos la fe, es robarnos la fe. Robarnos la fe. Robarnos lo que Dios nos ha dado. Quiere devorarnos, ¿en qué sentido? Robar nuestro testimonio. Quiere robar nuestra familia. Quiere robar nuestros hijos. Él quiere devorar todo lo que esté a su alcance para dañar a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en el Hijo de Dios, en el hombre de Dios, en la mujer de Dios se refleja la imagen de Dios. Y él odia la imagen de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos la imagen de Dios, tenemos un enemigo, un adversario que anda buscando a quien devorar. Y eso David no lo tuvo en cuenta en ese momento. Dice 1 Corintios también que el que esté firme, mire que no caiga. El que esté firme, mire que no caiga. Los hijos de Dios, hermanos, fueron y serán guerreros, ¿no? Y cada día tenemos que librar batallas espirituales. ¿Cuántos creen esto? Cada día tenemos que librar batallas espirituales. No, ahora estamos tranquilos, ahora estamos bien. Todos los días. Dice la palabra, ¿no? Que todos los días tendrá su propio afán, ¿no? Bueno, todos los días tendremos batallas espirituales, pero usted no se asuste por eso, porque el Señor nos da armas para
librar batallas espirituales. ¿Por qué? Porque somos guerreros. Usted es un guerrero, ¿no? Mira el que está a su lado, ¿lo ve cara de guerrero o no? ¿Le ve cara de guerrero, no? Bueno, es un guerrero, ¿no? Y alguien dirá, hay alguno que lo mira y dice, pero a vos estás jubilado, de guerrero jubilado. Sos un guerrero jubilado. Yo no te veo con tanta, ¿no? Imagínese el guerrero, ¿no? Ahí, el guerrero. Y acá ando, más o menos, no sé. Creo que Dios no está conmigo y no sé si Dios escucha mis oraciones. Y bueno, y la cosa no es como dice Redimido, de a poco vamos mejorando al revés, de a poco vamos empeorando y bueno. Y son los años, ¿viste? Bueno, y parece, no hables más, ¿no? Apagá un poquito, ya, no quiero esas noticias, ¿no? Qué cosa tremenda, ¿no? Nos suceden a veces en esa situación. Pero nosotros somos guerreros. Siéntese como guerrero, saque pecho. Usted es un guerrero de Dios, amén. Somos guerreros de Dios. A veces tenemos alguna cicatriz, ¿no? Y tenemos alguna marca de la guerra, ¿no? Y a veces tenemos que andar algún tiempo con algún bastoncito, porque en la guerra también recibimos alguna herida. Pero nuestra vida la hizo Dios para estar en el campo de la batalla espiritual. No nos podemos quedar en el palacio. No podemos pensar que ya se terminó y todo va a estar bien y no corremos peligro. Tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos. ¿Qué cosas nos pueden quitar la bendición? David se quedó en Jerusalén. Y vuelvo a mi versículo base que dice que cuando llegó el tiempo de que los reyes salen a la guerra, y ese tiempo era este tiempo que vivimos nosotros, la primavera. La primavera era el tiempo que los reyes salen a la guerra. ¿Por qué? En el 11:1, ¿no? Al año siguiente, se supone que David estuvo como un año sin guerra. Estuvo como un año en el palacio. Ya estaba instalado en el palacio. Pasa el invierno no era un buen momento para pelear. No eran momentos para ir a las batallas. Cuando pasaba el invierno, era el momento de poder recuperar territorios y salir a pelear. Por eso dice que cuando llegó el tiempo que los reyes salen a la guerra, y dice la palabra del Señor, que David envió a Joab y con él a su siervo. ¿Quién era Joab? Era el capitán del ejército, ¿recuerdan? Era un hombre bravo Joab, ¿no? No perdonaba ni al hermano, ¿no? Era terrible, era militar, y si alguno lo miraba torcido, le cortaba la cabeza para que no lo mirara más. De ese tipo de gente era Joab. Entonces dijo David, si tengo a Joab, envío a Joab y ya está pronto. Entonces dice, envió a Joab y con él a sus siervos y envió a todo Israel. O sea, tremendo ejército armó, ¿no? Dice, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Ahora, yo prestaba atención a este versículo. Observe ahí, ¿no? Dice que él no estaba en la batalla. Pero aunque él no estaba en la batalla, su ejército igual ganó. ¿Entienden? O sea, David no era indispensable para la batalla, pero él necesitaba estar en la batalla. Qué tremendo eso, ¿no? Porque su ejército no perdió. Porque alguien puede decir, mira, el rey dejó tirado al ejército y no fue. No, él fue. Él no fue, mandó al ejército y el ejército ganó igual. ¿Van conmigo, no? En eso. Él no era indispensable para la batalla. Pero para su vida sí era indispensable estar en la batalla. En cada versículo, cómo Dios nos enseña esas cuestiones, ¿no? No somos indispensables, ¿no? Somos necesarios, pero no somos indispensables. Y en este caso pasaba ese asunto. Pero sin embargo, perdóname un poquito atrás, David se quedó en Jerusalén. Ahora, acá vemos un contraste, hermano, y el propio versículo nos enseña que él hizo algo que no tenía que hacer. Porque ¿qué es lo que dice al principio el versículo? ¿Quiénes salen a la guerra? ¿Quiénes salen? ¿Qué dice? Los reyes, ¿no? Y en cambio, ¿qué dice el último versículo? Que David se quedó en Jerusalén. Entonces, el mismo versículo nos está enseñando, ¿verdad? Que ya él arrancó mal de entrada. Porque en el momento cuando tenía que ir a la batalla, se quedó en el palacio. Y ahí es cuando comienzo a darme cuenta de que algo en el corazón de David no estaba bien. La distracción le había ganado, tal vez aquellas batallas que había ganado no estaba bien y él estaba distraído. Había pasado un año de sus últimas victorias y decide quedarse. David pensó que no era necesario, que él fuera para vencer, pero lo que no sabía es que él necesitaba estar en el campo de batalla
para no ser vencido por el peor enemigo, la tentación y el pecado. Mi hermano, en este día yo quiero decirte, mi amado hermano, mi amada hermana, tenemos que estar en la batalla del Señor siempre. Tenemos que librar la batalla espiritual. Tenemos que dar la lucha contra el pecado, contra la tentación. No estamos vacunados contra eso. ¿Está? No estamos. Tenemos que estar firmes. Tenemos que estar tomados de la mano del Señor. Tenemos que estar dando batalla espiritual. Porque a veces nos parece tener las cosas ordenadas y en el momento menos pensado el diablo cochino, ¿no? Hay una comedia que decía el diablo es puerco, ¿no? ¿Se acuerdan? Se mete por ahí y vos decís, pero estaba todo teníamos todo tan ordenado, Clara? Teníamos... ¿Y cómo ahora estoy en esta situación que yo no sé ni en qué momento, ¿no? Me pasó, en qué pensé, por qué lo dije, por qué abrí mi boca, ¿verdad? ¿Por qué le di clic al Facebook? ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo? ¿Y cuál es la respuesta? No estaba en la batalla, me quedé en el palacio, me acomodé. Pensé que no iba a pasar nada, pensé que estaba todo bien, pero me olvidé que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que no era el problema que David estuviera o no en la batalla para ganar la guerra, el problema que él podía perder su guerra personal. El lugar seguro para el Hijo de Dios, el lugar seguro para el Hijo de Dios, y esto parece un contrasentido, no es quedarme quieto. Es como, bueno, la pastora Sara siempre nos cuenta, ¿no? De esa hermana o hermano que dice, no, yo no voy a hacer nada para que el diablo no se levante, ¿no? A veces decimos, no, yo voy a hacer esto, yo voy a cuidarme y mejor me escondo, ¿no? Es como los que juegan a la mancha. Eso tiene como 50 años, ¿no? Yo me quedo acá quietito, entonces no corro peligro, ¿viste? Me pongo acá, me escondo, entonces... Esto es del tiempo de Omar y de Gardo, ¿no? Jugar a la mancha. Y bueno, fíjense ustedes, y se esconden ahí para que pase el juego y no me vea nadie, no me vea nadie, no me vea nadie, ¿no? Y a veces pasa eso con los cristianos, ¿no? Contaba un testimonio, ¿no? De una hermana que no quería salir de su casa porque tenía miedo y caminaba medio lento. Y dice, si salgo y seguramente voy a cruzar la calle y me va a pasar me va a atropellar un auto, ¿verdad? Y si salgo acá a la esquina hay un temporal y se va a caer el árbol, ¿verdad? Dice, entonces no salió más de la casa y un día se dio vuelta a la cama, se cayó y se murió. A veces pensamos que estamos en el lugar seguro. De este lado de la eternidad no hay ningún lugar seguro. El único lugar seguro es la presencia de Dios. El único lugar seguro es estar cerca del Señor. Un lugar seguro para el cristiano es estar dando una batalla espiritual. Y decirle, te reprendo, diablo, te reprendo. Y yo quiero servir a Dios. Quiero estar cerca del Señor. Quiero estarle sirviendo. Ese es el lugar seguro. Nunca piense que el lugar seguro puede estar lejos del Señor. Al contrario, ese es el lugar más peligroso. Sigo un poquito más. El mayor peligro es no estar donde Dios quiere que estemos. El Señor ha marcado para cada uno de nosotros un propósito. ¿Cuántos creen eso? Un propósito. El Señor nos lo ha dicho, nos lo ha hablado. Y el mayor peligro para nosotros es no estar dentro del propósito y la voluntad del Señor. Muchas veces cuando estamos sirviendo a Dios, vamos a tener ofertas para servir al Señor. Vamos a tener llamados, invitaciones de diferentes áreas. Y no es una cuestión de decir sí o no para quedar bien. A mí personalmente lo que más me preocupa es si es que Dios quiere que yo haga eso y yo digo que no. Porque ¿cómo lo arreglo? Yo puedo decirle que no a alguien y tengo que aprender a decir que no. Hay cosas que tenemos que decir que no. A veces por no saber decir que no, nos metemos en muchos problemas también, ¿no es cierto? Por no saber decir que no. Por ser considerados con una cosa, por ser tolerantes con otra cosa, por, esperar un poquito más y no decimos que no y puede ser dañoso para nuestra vida. Pero nuestro problema debe ser si le decimos que no a Dios. Si Dios me ha llamado para hacer algo. Si Dios ha puesto en mi corazón un sentido especial por algo y yo no lo hago, de alguna manera que estoy haciendo como David, me estoy quedando en el palacio. Me estoy quedando en una posición cómoda, porque a veces la guerra, para ir a la guerra no era fácil, ¿no?
Hay que alistarse, hay que prepararse, hay que tomar la armadura de Dios cuando somos cristianos, pero tenemos que ir y ahí es cuando experimentamos las más maravillosas victorias porque el Señor está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermano, tenemos que ir. Cuando vamos a la batalla y decimos, esto es grande, este desafío es grande, yo no sé cómo vamos a hacer con esto, ¿no? Esto es demasiado para mí. ¿Han dicho alguna vez eso? Este desafío que tengo es tan grande para mí que no sé cómo lo voy a hacer. Es lo más lindo, es lo más hermoso. Porque en ese buscar, en ese subir, hermano, en ese querer subir la montaña, en ese proceso de alcanzar lo que Dios quiere, son las cosas más hermosas que nos pasan. Nos damos cuenta que por nosotros no llegamos. Nos damos cuenta que necesitamos del poder de Dios en nuestra vida. Nos damos cuenta que necesitamos la intervención sobrenatural de Dios. Pero si no estamos en el desafío, nunca lo vamos a experimentar. Si no estamos en el desafío, no nos vamos a dar cuenta que Dios nos sacó adelante en el momento más difícil, en el cual no sabíamos cómo íbamos a seguir. Y sin embargo, Él estuvo con nosotros. Pero no tenga miedo de dar la batalla. No tenga miedo y no se quede en el palacio. Lamentablemente, como número 3, le digo que tuvo una consecuencia de muerte. El rey se había levantado, se quedó en el palacio. Muchos de ustedes conocen la historia. Él se quedó en el palacio, se acostó a dormir una siesta todavía. Se ve que estaba totalmente como perezoso David, ¿no? Se acostó a dormir una siesta y en medio de esa siesta él es tentado al ver a una mujer y cae en adulterio con ella. Su súbdito, su ejército en la batalla y él cediendo a una tentación de adulterio. El rey, el jefe, ¿no? El líder. Qué desastre, ¿no? Qué desastre. El sacerdote, el hombre de Dios. Qué triste, ¿no? Qué feo. Eso fue corriendo tan mal para David. Él pensó tal vez en una aventura, pensó en un momento, pero los momentos de pecado se hacen eternos. No terminan ahí, se hacen eternos. Y a David le salió muy mal la jugada, muy mal. Terminó siendo un rey distraído a ser, ingeniarse, podemos hablarlo de un homicida. Un homicidio culposo, podríamos llamarlo, ¿verdad? Él genera y en su mente la muerte del esposo de Betsabé, Urías, ¿se acuerdan? Lo manda al frente de batalla. Nunca pensó que eso fuera a pasar. Es como cuando le dice, pero yo no quería que esto pasara. Yo no quería que esto pasara. Yo no quería llegar a ese punto. Pero el tema es que el diablo no tiene misericordia, ¿no? Que lo que quiere, si hay un hijo de Dios, una hija de Dios, lo más avergonzado posible. Alguien dice, ¿no?, que el diablo guarda boletas y facturas y te las saca en el momento justo. Por eso no tenemos que estar en el clearing. No, acá no hay ninguno en el clearing, ¿no? Bajen la mano, ¿no? Pero a veces estamos en el clearing espiritual, ¿eh? Y decimos, no, esa cuenta. Y de repente te llega una cartita, ¿no? Una llamada telefónica, un cedulón, ¿viste? Yo pensé, ¿cómo es que...? Claro, yo oro a Dios para que me cancele todas las deudas, ¿no? Pido prestado y no pago y oro a Dios para que me cancele las deudas, ¿no? Ese es cristiano fanático, ¿no? ¿Verdad? A veces Dios, bueno, tiene misericordia una vez, ¿no? Pero no es un estilo de vida. Hermano, lo cierto es que a David le salió todo mal. Todo mal, todo mal. Y hizo un intento de camuflar la situación. Ustedes conocen la historia. Y armó un argumento en su cabeza. Y creó una mentira. Y creó otra. Y al fin de cuentas tuvo que mandar a matar a Urías. Qué tristeza, ¿no? Y yo miro y veo al profeta Natán. Y veo a los que estaban alrededor de él. Y veo a Joab, al capitán del ejército. Fuimos a pelear por vos. Estuvimos por vos. Fuimos a la batalla. Dimos nuestra vida. Y vos haces esto. Mandás a matar a tu propio guerrero.
Hermano, el diablo no perdona y quiere destruir y tuvo una consecuencia de muerte. Corrió muy mal para David, terminó transformado en un homicida intelectual. Era la frase que yo había puesto, ¿no? De la vida de Urías Eteo. Y todo por no estar en la batalla. Todo por no ir a lo que Dios lo había llamado. Todo por decir, no, más adelante, en otro momento lo hago, en otro momento me consagro, en otro momento pido perdón. Más adelante le voy a servir por pensar que había un más adelante. Arruinó una familia, una vida. Arruinó su reputación por no estar en la batalla y pensar que estaba todo ya acomodado. La peor derrota. Dios nos ha llamado a guerrear y a cumplir una asignación y debemos cumplirla. Debemos cumplirla. Amén. Debemos cumplirla. A veces puedo creer que hacer menos, cuidarme en esto, en aquello, me va a evitar problemas. Pero hermanos, los problemas, ellos nos caen gratis, no tenemos que salir a buscarlos. Siempre están con nosotros. Aparecen, nos acompañan en la vida. No estamos eximidos de eso. Y no quiero ser una palabra negativa con esto, no entiendan lo que les digo. Es que tenemos que aprender a ser los guerreros de Dios. Y ahí vamos a experimentar las batallas, ¿no? Y nos gusta escuchar testimonios. Los testimonios son como batallas, ¿no? Que se dieron, que se libraron. Decimos, ¿cuánto el Señor nos ha dado? Y hermano, hay testimonios que no nos damos cuenta a veces de lo que Dios ha hecho con nosotros. Mire un poco para atrás. Mire a veces 5 años o 10 años para atrás. Y mírese ahora. Se supone que está mejor, ¿no? Y dice, ¿cuántas cosas hizo el Señor? El Señor igual nos guardó. El Señor nos bendijo. El Señor estuvo con nosotros. Algunos tienen hijos. Otros se casaron. ¿Cuántas cosas pasan en unos pocos años? Dios ha sido bueno. ¿Cuántos dicen conmigo que Dios ha sido bueno? Dios ha sido bueno. Entonces no podemos perder de vista todo lo que Dios nos ha dado para entender que Él nos va a seguir dando, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Damos gracias a Dios por nuestra iglesia amada Pan de Vida, por todos los que fueron salvados en este lugar, los que llegaron, los que están sirviendo en otros lugares, ¿verdad? Pero también por todos los que van a venir, porque Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno con nosotros. En esta mañana entonces yo quiero que este tema nos quede marcado en nuestro corazón para saber que estamos en guerra y hay un enemigo que no descansa y a veces nos parece que está todo bien y por lo mínimo. Es como pasa en las familias o en el matrimonio. Ustedes saben que los matrimonios a veces en algunos momentos no están totalmente de acuerdo. ¿Cuántos saben eso? No es acá, ¿no? En otro lado, ¿no? Alguna cosita pequeña, ¿no? A lo largo de los años, ¿verdad? ¿Y saben qué pasa? A veces a uno le parece que está todo bien y como dice, una mosca, ¿no? En el perfume. Y llega el momento de decir, pero ¿qué necesidad de estar discutiendo por esto, ¿no? ¿Para qué, no? Tenemos que hacer. ¿Para qué, no? O con un hermano, ¿no? Con un hermano en la fe, con un amigo. Yo casi lo mato a Alexis la otra vez, pero después nos arreglamos. Pero ¿para qué? ¿Qué necesidad, no? Si después nos íbamos a arreglar, ¿para qué no hicimos mala sangre, no? Y a veces, por cositas pequeñas, ¿no? No nos damos cuenta de las oportunidades de estar bien que perdemos. Por cosas pequeñas. Pero tenemos que dar esa vacancia. Estamos en guerra. Y hay un enemigo que no descansa y quiere dividir. Acuérdense que él quiere dividir, destruir, robar todo aquello que Dios nos ha encendido. Lo que Dios nos ha concedido, ha cedido en nuestra ocasión y nos ha concedido. Y si por ahí hay una amistad en Cristo, bendecida, linda, al diablo no le va a gustar. Están demasiado compañeros esta gente, ¿no? Están demasiado unidos estos hermanos, ¿no? Vamos a soltarle algo ahí, ¿no? A ver si logramos, ¿cómo es? Distorsionar un poco, ¿no? Hay una familia que va marchando, pero vamos a ver si le metemos alguna cuestión ahí, alguna cuña para dañar. Es parte de esa estrategia, ¿no? No tenemos lucha, recuerda, hermano, lo que dice la palabra del Señor en Efesios, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, pero la armadura de Dios, hermano, nos cubre de esa estrategia satánica y nos hace que la batalla sea un lugar, aunque parezca algo negativo o absurdo, hace esa armadura que la batalla sea un lugar seguro para nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La batalla.
No, el lugar seguro es mi casa. No. El lugar seguro es cuando no hago nada, cuando estoy solo, cuando estoy tranquilo. No, no es el lugar seguro ese. El lugar seguro es la batalla. El lugar seguro es tener la armadura de Dios. El lugar seguro es estar lleno del Espíritu Santo. El lugar seguro es estar lleno del Señor y del Espíritu en mi vida y en mi corazón. No es el lugar seguro quedarme lejos. Quedarme lejos es el lugar más peligroso. No te quedes entonces hoy. No te quedes en Jerusalén. Yo creo que como en el tiempo de David, la primavera, el momento que salen los reyes a la guerra, es hoy para nosotros. Es hoy. Y la palabra de Dios nos enseña y nos exhorta y nos dice, no te quedes en Jerusalén. No te quedes, como se dice vulgarmente, en la cómoda. No te quedes, bueno, sí, voy a ver si es con el Señor, si no es, voy a ver si le voy a servir, voy a ver hasta dónde me voy a comprometer. No te quedes en el palacio, no te quedes, sino que hoy puedas decir, Señor, yo soy un hombre de guerra, soy una mujer de guerra, porque la batalla la vivimos cada día. Y cada día ganamos batallas. Cada día ganamos batallas. ¿Cuántos pueden decir que han ganado una batalla? Ganamos batalla. La gente si viene de afuera dice, ¿qué esto qué son? Son subversivos, andás a ver en qué andan, ¿no? Cada día, hermano, ganamos una. Pero para ganar hay que pelear. Nadie tiene una victoria sin una batalla. Puede cantar momentos de descanso, horas de siesta como David, pero solamente el que tiene batallas puede contar victorias. ¿Cuántas batallas tenemos en la vida, no? ¿Cuántas situaciones? Y no lo vea desde el punto de vista negativo, como la batalla de la vida. El apóstol Pablo lo narra de esa manera. Habla de la batalla de la fe. Y le da un calificativo interesante. Una, ¿cómo? Buena batalla. He peleado la buena batalla. Porque a veces nos puede parecer negativo, ¿no? Como una batalla, una pelea, una disputa, una situación. No, porque es espiritual. A veces tenemos que dar una batalla en la salud, con algo adverso sobre nosotros. Yo me alegraba de ver a Toño hoy, ¿no? Una batalla, ¿eh? Pero qué tremendo que podamos seguir en la batalla de la vida. Porque esa batalla no es trágica. Es decir, qué bueno que es que estoy con el Señor y sé que puedo caminar y pasar por acá, puedo pasar por abajo de la escalera, se me puede cruzar un gato negro. Porque sé que el Señor está conmigo. Porque sé que el Señor está conmigo. ¿Ven? ¿Vieron cuando usted cruza por las esquinas y están los ¿cómo es? Los trabajos de las macumbas? ¿Los viste por ahí? Qué desperdicio, hermano, de comida, ¿no? Y lo ve por ahí, bueno, lo reprendemos en el nombre de Jesús, amén. Reprendemos, cancelamos, como hacemos todo, ya tenemos todas las palabras nosotros mágicas, ¿no? En el nombre de Jesús, y no es magia. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Y de repente vos vas con el auto, ¿verdad? O vas caminando y de repente ¡ta! ¿Se imagina si alguien que no tiene fe en Dios? Y dice, lo toqué, lo pisé. ¿Qué va a pasar ahora, no? Y mira para el otro lado, ¿viste? ¿No? Es tremendo, ¿no? Es como, te aparece, ¿no? Es como cuando vas en tu vehículo ahí o algo y vas manejando y te aparece un perrito y cruzó. Y a veces no sabes ni de dónde salió y tenés ese momento, ¿no? ¿Qué hago, no? Lo esquivo, choco, bendigo, estudio el perrito. ¿Tiene alma? ¿No tiene alma? No tiene alma, no pasa nada. No, ¿cómo me manejo, no? Porque son cosas que te aparecen. Así pasa con la lucha contra el diablo y el enemigo. Pues si yo estoy bien, estaba todo tranquilo, estoy en el palacio, estoy acomodado, soy feliz, gloria a Dios. Y hay una batalla y apareció. Y que nos vamos a bajar de la batalla de la vida. No, hermano, tenemos al Señor con nosotros, somos hijos de Dios y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La gloria y la honra y la alabanza sea al Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. No te quedes en Jerusalén.
No te quedes en el palacio, no te quedes en el ocio, no te quedes en el descanso. Es el tiempo de salir a la batalla. Dios está contigo. Dios está contigo, mi hermano, mi hermana. Dios está con nosotros. No tenemos temor. Hay muchas batallas, pero no tenemos temor porque el Señor está con nosotros. El enemigo anda ahí, pero el Señor está con nosotros. El problema entonces no es la guerra, y termino con esto. El problema es quedarse en Jerusalén. El problema no es la guerra. El problema es quedarse y no estar donde tenemos que estar. Pónganse en pie conmigo esta mañana. Yo quiero orar con ustedes. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Yo quiero orar con ustedes hoy. Y yo quiero que esta oración que hagamos sea una oración honesta. Una oración del corazón. Y que le digamos al Señor: Señor, ayúdame a estar en el lugar que tengo que estar. Ayúdame a estar en el lugar que tengo que estar. Que puedas orar conmigo para decirle al Señor, vamos a orar en esta oración: Señor, yo quiero dar la batalla, Señor. Yo no quiero ser un cobarde espiritual, porque si me quedo, puedo ser presa del enemigo. Yo quiero ir adelante en el nombre de Jesús. Cerra tus ojos conmigo. Padre amado, bendito Dios, en el nombre de Jesús, esta mañana estamos en tu presencia, Señor. Yo te doy gracias porque tu palabra ha sido predicada esta mañana, Señor, y esa palabra llena nuestra vida y llena nuestro corazón. Señor, gracias te damos por tu palabra y gracias, Señor, porque tu palabra nos inspira cada día, Señor, para poder, Señor, hacer tu voluntad. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, tenemos historias de vida, también historias de conquista, Señor, porque un día vencimos al pecado, Señor, fuimos libres de tantas cosas, Señor, y tú nos diste una vida nueva y estamos agradecidos a ti, Señor. Pero, Señor, así como David, Señor, había tenido tantas victorias, se distrajo, Señor, y fue presa de la tentación, de la vergüenza, Señor, del dolor. De la misma manera, Señor, te pedimos, Señor, que nos guardes de todo pecado, Señor. Y que nos dé la fuerza, Señor, para estar en el lugar que tenemos que estar. Si Dios ha marcado tu corazón con un servicio a Él, si Dios ha marcado tu corazón en este tiempo para estar cerca de Él, no te quedes en el palacio, no te quedes a la distancia. Que puedas decir: Señor, yo voy a ocupar el lugar que tú me llamaste. El diablo ha querido sacarte. El diablo ha querido sacarte del ministerio muchas veces. El diablo ha querido sacarte del lugar que te dio. El diablo ha querido sacarte de tu matrimonio, de tu familia. El diablo ha querido sacarte. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy te dice el Señor: ocupa el lugar que yo te he dado. Ocupa el lugar para el cual fuiste llamado. Ocupa el lugar para el cual fuiste ungido. No te quedes en Jerusalén, no te quedes en el palacio. Ese no es tu lugar. Tu lugar no es el descanso. Tu lugar no es estar lejos. Tu lugar es estar cerca. Tu lugar es estar cerca de Dios. Tu lugar es estar cerca de Jesucristo. Tu lugar es estar lleno del Espíritu Santo, para que Él pueda santificarte, limpiarte, para que Él pueda usarte, para que puedas comenzar a hacer lo que no has hecho todavía. El Señor en este tiempo está llamando a esos David, está llamando a esos hombres y mujeres para que ocupen el lugar de guerreros que el Señor le ha dado. ¿Dónde quedó tu lanza? ¿Dónde quedó tu espada? ¿Dónde quedó tu armadura? ¿Dónde dejaste aquellas armas que Dios te había dado? ¿Dónde están? Son trofeos de guerra. Son trofeos de guerra, lo tenés guardado, tal vez encuadrado. Así era lo que hacía antes. Estas fueron las victorias que tuve, no ahora. Sacá esos trofeos, sacá esas espadas, esas lanzas, esos escudos. Sacalos de la pared, tomalos en tus manos y dale la batalla al enemigo. Y sé un vencedor en el nombre de Jesucristo. El Señor te ha formado, el Señor te ha levantado. Guerrero, guerrera de Dios, sacude el polvo de los pies. Aleluya.
El Señor te ha llamado a que tengas una vida santa para Él, a que tengas un matrimonio santo para Él, a que tengas una familia bajo tu autoridad, sacerdote de Dios, y que desde la cabeza, que eres tú, corra la bendición sobre toda tu casa. Yo bendigo, Señor, en este día a toda la iglesia Pan de Vida. Yo bendigo, Señor, que cada día, Señor, quiero estar humillado a tus pies. Y cada día, Señor, aunque la lanza y el escudo me pesen un poco más, yo lo voy a levantar, Señor, para estar atento, Señor, al ataque del enemigo y ser un vencedor en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, esta mañana por tu palabra. Yo te agradezco todas las cosas. En el nombre de Jesucristo te decimos amén, amén y amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Aplauda la palabra de Dios. Aplauda la palabra de Dios.